Hola, usted empezó inmediatamente, no me dio el 3, 2, 1. Hola, ¿cómo están? A todos mis amigos de Sobre el Diván. Estamos una vez más acá para hablar de un tema súper interesante, que es el de los efectos del COVID. los efectos del COVID a nivel psicológico, económico, todo lo que nos trajo esa pandemia mundial que fue fue como un terremoto para nuestras vidas, nos desestructuró todo, ¿no? Cambió el curso de la historia. Dicen los expertos que una crisis económica como la que produjo el COVID no había habido después de 300 años. O sea que es bastante lo que la crisis mundial, lo que el COVID, mejor dicho, hizo en los estragos. Los estragos del COVID, podríamos llamarse, ¿no? Sí, con los estragos Bueno, ahí en la parte social hemos visto así, la guerra de Ucrania, hemos visto las manifestaciones violentas, al menos en Francia y no sé en cuántas otras partes. También las hubo en China. La mayor parte de la gente lo conecta, lo explica por la crisis económica. Es decir, realmente la crisis económica asustó y asusta. La inflación, aquí todo el debate de las elecciones se hizo sobre el poder adquisitivo, y pues eso nos lleva a plantearnos, bueno, hay una frustración económica que hace que salga la agresividad. Pero debajo de esa situación así de explosión violenta después del COVID, hay muchos elementos que demuestran por qué justamente se llega a esa violencia y esa agresividad. Bueno, estamos hablando de los efectos psicológicos. Que muy elegante. Gracias, María Cecilia. Gracias. Vamos a hablar de los efectos físicos, ¿no? Estuve investigando un poco y los efectos físicos sí realmente post-COVID ocurren y están verificados. Es decir, que la gente que se achaca que se siente mal, que hay cambios en su cuerpo, que no es la vacuna en sí, es el COVID, el que recibió el virus, le hizo un cambio en el cuerpo con la parte inmunitaria, se le cayó el pelo, también... Le dieron las articulaciones. Pero después del COVID, prolongadamente tuvieron esos efectos. Los efectos duran todavía. Sí, duran todavía, y es la caída del pelo, es que no te puedes mover igual que antes, es que te duelen las articulaciones, o sea, todo el COVID se resiente, y lo que dicen los expertos es que pasa mucho tiempo para que esto se recupere. Y la gente que ya hizo ejercicio y era fuerte, psicológicamente iba a decir, físicamente, tienen estos efectos. Imagínate la gente que no hacía deporte. Recomiendan caminar, recomiendan hacer actividades, respirar y tener lo que miden, la respiración, que bueno, en muchos casos está en los teléfonos, en los relojes, que te miden la respiración, porque sí hay un efecto de bajar la capacidad pulmonar bastante. La capacidad pulmonar y en general la energía. También recomiendo. Sí, había mucho cansancio en las personas y sigue habiendo mucho. Y de pronto las personas dicen, bueno, pero yo no me cansaba tanto. Exacto. Yo no me cansaba tanto antes como ahora después del COVID. Y dicen que el Omicron tiene mucho más secuelas que el mismo COVID. O sea, que fue la mutación que como que no era de mortalidad, pero sí dejaba más rasgo o más síntomas a largo plazo. Bueno, aquí mismo tenemos una vecina que tiene 1 año ya de suspensión de trabajo porque no puede ir a trabajar, dado a la cantidad de dolores, a la cantidad de
efectos post-COVID. Sí, yo creo que todo el mundo, que bueno, se le achaca a la vacuna, yo no se lo achacaría a la vacuna como tal, no lo sé, no podría asegurarlo, pero podría asegurarlo que sí, después de un COVID hay un cambio físico que hay que notarlo y es prolongado, no quiere decir que no se vaya a quitar, pero sí dicen los médicos que hay que retomar, y a las personas que no hacen ejercicio tienen que hacer ejercicio, tienen que mover, porque aparte de los 2 años de confinamiento, tus músculos se atrofian un poco, ¿no? De no salir y no... Bueno, pero el efecto no solamente es el hecho del virus o el hecho de la vacuna. El efecto mayor ha sido en el cerebro. Claro, en el cerebro, estábamos hablando de eso El antes. cerebro Ujú. es el que ha estado capturado, secuestrado por el miedo, secuestrado realmente por un pánico que lógicamente le ha hecho segregar muchísimas hormonas, corticoides y Corticoides. que enferman el cuerpo. Claro, y también dicen que el COVID tiene una secuela en el cerebro, que la secuela es que, eso es, según los investigadores de Estados Unidos de tal, pero dicen que se pierde o se perdió después del COVID un poco de materia gris, en un máximo de un 2%, que eso realmente lo tiene la gente muy mayor. Que la neuroplasticidad no han verificado si se puede recuperar, pero sí hay una pérdida importante cognitiva después del COVID. Bueno, pero es que es igual, es decir, cuando uno anda engripado, cuando anda resfriado, esa tarjeta, no es tan brillante intelectualmente como cuando uno anda sano. Claro, pero era la pérdida de la materia gris más la parte de que ya sabíamos que el COVID afectaba, que era el olfato y el gusto. Bueno, eso siempre se estuvo manejando de los efectos en el cerebro, que era fundamentalmente el área del gusto y el olfato. Que tiene que ver también con la inteligencia. Pero bueno, están investigando si esto prolongadamente en 2-3 años más los mismos sujetos de estudio se van a hacer experimentos. Se van a realizar para ver si cuánto dura, si es permanente, si esa disminución cognitiva es permanente, pero la neuroplasticidad habla de si que se puede haber una recuperación. La neuroplasticidad del cerebro indudablemente dice que es recuperable. Claro, lo que yo sé, según los psiquiatras, es que para recuperar la neuroplasticidad, y esto es contra los veganos totalmente, pero sí hay que comer proteínas de alta calidad, porque las neuronas y la sinapsis se recuperan o se alimentan de estos tipos de proteínas. De acuerdo. Sin embargo, hay otro efecto que es el efecto de ese miedo, que claro, que nos dañó el organismo, pero que también dañó la sociedad en su conjunto. Claro. Porque claro, no somos seres aislados, todos estábamos sintiendo prácticamente las mismas restricciones, los mismos miedos. Y incluso aquellos que decían no me voy a vacunar porque tenían justamente miedo de ponerse la vacuna. Entonces, es una epidemia del miedo, en realidad, ¿no? Lo que pasa es que ahí yo me voy a meter mucho y no con la política, sino como el manejo de las redes, el manejo de los medios de comunicación para generar, para facturar, como diría Shakira, para facturar. Entonces, periodismo de terror, vamos a hablarlo así, periodismo de terrorismo de la comunicación. Jugaron mucho con el miedo de las personas y las personas cayeron. Sí cayeron, yo soy una, puedo decirlo, mucha información en YouTube sobre teorías conspirativas, mucho, como decías tú, detrás de cámaras, culpables, hallar el culpable. Buscar el culpable. Lo primero que yo leí en las redes que me impactó y que me dijo, bueno, hay que pensarlo, es un manifiesto, creo que era de los Gilets jaunes, un manifiesto acusando al gobierno de Francia, a Macron, de
un acuerdo, un contrato con el laboratorio de Wuhan, donde supuestamente se había elaborado voluntariamente un virus para diezmar la humanidad. Que esa es una de las teorías conspirativas que yo oí, pero pienso, esta es mi opinión, este es un programa de opinión que hay que saberlo, pienso que sí es parte, este virus sí fue parte de una guerra biológica, mas no sabemos a quién acusar, nunca lo vamos a saber, no somos parte de eso, pero porque sí, ahí vamos, sí destruyó la economía de muchos países. Claro, y deprimió a mucha gente. Pero no deprimió la economía. Claro, la economía, la fuerza trabajadora, en muchos casos es la gente. Momentico, hay una relación entre la pulsión o el instinto de vida, como para llamarlo así, el instinto de vida, Eros, y todo el trabajo, es decir, la gente que mete su energía, pone su energía en seguir adelante, en levantar edificios, en levantar riquezas, etcétera, etcétera, lo está haciendo con su propia energía, con su líbido de vida, con el líbido, con el amor. Entonces, el hecho de bloquearlo, de frustrarlo de un momento a otro, cae en bloqueo, depresión, frustración, depresión. Y yo recuerdo que durante la época, que no era en el COVID, que en la época de la burbuja inmobiliaria en los Estados Unidos, 2010, que ¿no? hubo una crisis económica tremenda, hubo mucho suicidio. Pues lo mismo ha sucedido después del COVID. Es decir, según las estadísticas, ha habido un aumento de suicidios enorme. También ha habido un aumento de feminicidios. Ha habido un durante el COVID sí hubo mucho feminicidio, hubo mucha violencia, hubo mucho desespero, mucho desacato. Mucha frustración. Mucha frustración que se reveló. Mucho bloqueo de ese instinto de vida, porque lo que se está viendo normalmente en las redes, en la televisión, en las noticias permanentes, era la muerte. Okay, claro, es como le he explicado yo a ella detrás de cámara, es como luchar en un cuarto oscuro con un enemigo que es completamente invisible. ¿Cómo te cuidas? O sea, ¿dónde está? No lo puedes ver, no puedes luchar contra él. Por lo tanto, es como si fuera Dios omnipotente. No sabes si vas a morir en cualquier momento. Claro, era un enemigo casi metafísico, es decir, exacto, es un enemigo de todo el mundo y no ubicable. Y no ubicable. Entonces la paranoia se dispara. Entonces la agresividad se dice, ¿dónde está el culpable? Y es allí donde comienza los médicos, fue las Naciones Unidas, no, fue China, fue Estados Unidos, fue Soros, fue la Organización Mundial de la Salud, fue los laboratorios que querían vender la vacuna. Entonces es la venganza, es decir, ¿dónde está el culpable? Porque yo lo quiero acusar. Claro, pero es que también hay muchos duelos, demasiada gente murió, demasiada gente perdió el duelo. El duelo. Eso también aumenta el hecho de la depresión, es decir, todos esos ingredientes, ¿verdad? La frustración. Es que una persona... miedo, el duelo, esos son coadyuvantes, aumenta la situación hasta volver insoportable. De allí que la agresividad sube y entonces se suicida en el caso de que la agresividad se internalice o se agreda si la agresividad hacia el objeto exterior. Se exterioriza y te mato, me deprimo, la internalizo. En las cuestiones de la pareja yo creo que aquí dice María Cecilia que no se soportan cerrado, bueno, más que todo en París, que claro, pero eso lo estamos sufriendo nosotros, que estamos tan acostumbrados a los grandes espacios y a salir a cada rato sin abrigo y sin sombrero, etcétera. Pienso que revela, ¿no? Esto es muy social y muy psicológico, revela mucho nuestra cultura, que a veces hay matrimonios
que no están bien y nunca estaban bien, pero siguen, pero digo, bueno. Son funcionales. No, ni siquiera funcionales porque me voy al trabajo todo el día, veo a mi esposa en la noche, chun, 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 no. Y realmente no se soportan, pero simplemente por la estructura de la sociedad, que tienes que estar casado, que porque no te vayas a divorciar. Que por los niños, que por los niños. Entonces, cuando se ven frente a frente en sus realidades y con sus paranoias y con sus depresiones, la incompatibilidad de caracteres se resalta y por lo tanto hay mucha gente que no sabían que eran violentos, no sabían que bebían, no sabían todo, que se drogaban, no conocían a su pareja realmente y explota. Por lo menos pero lo que dice María Cecilia es cierto. En Francia es feminicidio, pero en España fue más golpes, en Venezuela también se divorciaron parejas. Los niños recibieron mucha agresividad también. Entonces, es que fue insoportable. Yo creo que brotó en mucho una crisis psicótica total. Brotó lo más feo de todo el mundo, sinceramente. De la sociedad. Pero recuerda que en relación al movimiento, el instinto de vida, el placer es parte justamente de ese instinto de vida del Eros, ¿ya? Entonces, moverse es parte del placer, trasladarse pero, es la libertad, esa libertad del cuerpo, ese movimiento del cuerpo. Y hay gente que va incluso al gimnasio a liberar endorfinas. Claro, es que... Entonces eso estaba también bloqueado. La explosión de cortisol, yo lo entiendo, ¿no? Pero hay yo lo que digo es que te casaste con una persona y por los trabajos no sabías quién era realmente, porque si es una persona agresiva que golpea o que golpea a niños, es que realmente le estaba escapando de esa zona para no ser violento. Bueno, o violento. Bueno, o sí traían una raíz, como decía, una semilla de violencia por su tradición, por su vida familiar anterior, por la sociedad donde crecieron, etcétera, etcétera. Normalmente son cosas que se imitan. Claro, de la familia en familia. Que te forman. Entonces, de pronto, estando en una situación normal, el individuo logra controlarse. No la aguanto más, me voy. Y se iba para trabajar, No, me voy para el bar, me voy con los amigos, voy a jugar bolos, voy petanca, lo que drenaba. Me voy para el cine, me voy a ver otra, etcétera. Aquí dice que magnificaron, acá están diciendo que magnificaron el coronavirus y cayeron todos en la paranoia. Pero es lo que estoy diciendo. Yo también creo que si dejamos a un lado las teorías conspirativas, que para mí es difícil, podemos analizar a los gubernamentales o a los gobiernos de que ellos tampoco sabían lo que estaba pasando, que ellos también cayeron en la paranoia y que ellos, mucho, por lo menos Estados Unidos o China, a mi juicio, sabían lo que estaba pasando. Pero los demás países no sabemos, ni siquiera. No sabemos si China sabía lo que estaba pasando, no sabemos. Entonces hubo una cantidad de investigaciones que prueban que no tenían el hecho realmente. Pero es que al no conocer suficiente del atacante, vamos a hablar del asesino invisible, de la amenaza, no conocerla, tienes que simplemente alertar. Es decir, viene un tsunami, no sé a qué hora, pero váyanse toda la casa. O sea, es una cuestión de proteger. Tú mantienes el cuerpo en alerta y ese cuerpo en alerta te está generando adrenalina un montón y cortisol. Yo me imagino que la gente que sufría cáncer, que la gente que sufría... Es que las enfermedades se dan mucho a nivel psicológico. Las enfermedades se agravaron y estoy hablando de todas, físicas como psicológicas. Pero psicológicas que se crearon, por ejemplo, hay un estudio sobre la salud mental de los niños aquí, en este país, y los niños de 6 a 11 años aumentaron en casi un 30-32% de trastornos mentales. Claro, y en consultas llegaron
una cantidad enorme de personas con ataques de ansiedad. Ataques de pánico y brotó de un día para otro, o sea, las estadísticas se dispararon. Entonces estamos delante de un fenómeno que lo produjo una pandemia que no supo ser controlada, porque a mi juicio los gobernantes no sabían qué estaba pasando, no sabían lo que yo creo, o sea, no sabían si era un ataque biológico, no sabían si había venido de China o no había venido de China, no sabían nada. Sabían que venía de Wuhan porque los primeros estaban en Wuhan. Pero es lo único que sabían, no sabían si era un laboratorio, ellos tampoco sabían. Si era casual, si era voluntario, si etcétera, etcétera. Exacto, no sabían a lo que se están enfrentando, incluso el discurso de Macron lo dijo así. Sí, es una amenaza invisible, pero además una amenaza que no se sabe. Y lo dijo, exageró, él también fue parte del periodismo de terror, pero también exageró, dijo, estamos delante de una guerra. Estamos en una guerra. Estamos en una guerra, pues estamos en una guerra. Estamos luchando con un enemigo invisible, lógicamente. Exacto, eso es lo que estaba diciendo. Y omnipresente, ¿no? Pero es cierto. Sí. En esos días todo el mundo moría de coronavirus, desaparecieron las demás enfermedades. Lo que pasa, ahí yo soy muy de teorías competitivas. A mí me encantan, me fascinan, pero yo debo reconocer, debo ser racional. Debo reconocer que, por ejemplo, yo que tengo una condición, si a mí me hubiese caído coronavirus, no la cuento. O sea, y bueno, la conté porque me tocó ya al final, ¿no? Pero hay muchas enfermedades que el coronavirus se aprovechaba. Es decir, si tú eras gordo y tenías colesterol y si tenías problemas cardíacos, esa persona... inflamación. O tenías diabetes o tenía ciertas condiciones de otro tipo de enfermedades y te caía el coronavirus era peor para ti. Era grave. Hay peligro de muerte. El peligro de muerte, o sea, en la obesidad, y eso se comprobó, la obesidad era un factor de riesgo grandísimo. Tengo a alguien que gracias a Dios se recuperó porque Dios es grande, en eso el nivel espiritual aumentó muchísimo, pero esa persona pasó 8 meses en coma y era por el sobrepeso que había tenido. Y gracias a Dios... Gracias a Dios tenía el hospital, pero tuvo 8 meses. Porque la otra era la capacidad de los hospitales. Entonces había una angustia sobre otra angustia. La máscara que angustia muchísimo. A mí. O sea... No, esa imposición de la máscara implicaba disminuir también tu dosis de oxígeno. Libertad. Pero eso era como si tuviesen encadenado de vida. Claro, ese secuestro que total. Es la secuestra del cuerpo. Exacto. Es el secuestro del cuerpo. Entonces, eso cuando intentas deshacerte, pues puede venir la violencia. Aparte que muchos movimientos políticos y muchos periodistas amarillistas y mucha gente de gobierno, de movimientos, de todo tipo, aprovecharon esta paranoia para dar información errónea. Es decir, o sea, te hablaban, por ejemplo, cuando yo daba la máscara, decían, no, es que van a venir los islamos y van a poner la burka a todo el planeta. Entonces, o sea, ya la información en las redes era lo que realmente te estaba atacando. No era el coronavirus, había un eco realmente para hacer crecer tu miedo. Sí. ¿Ya? Hacer más grande cada día la amenaza. Eso, bueno, los medios de comunicación, las redes son... Yo llegué a decir, fin de mundo, se nos acabó el mundo, pero... bueno, pero mucha gente cayó en eso y comenzó a buscar... las otras dimensiones, comenzó a buscar la espiritualidad. La espiritualidad, hay mucha gente que se refugió en la iglesia, que creo que fue en la cuántica también. Una vida, bueno, según las inclinaciones que uno tenga, entonces se hicieron más fervientes o se hicieron más fanáticos, no sé, en fin, porque se necesitaba protección. Pero yo creo, y esto se lo voy a decir a ustedes, yo estudié psicología, pero yo creo mucho en lo que es el poder mental.
no es la neuroplasticidad, sino cuando te repites mucho las cosas, se me olvidó el nombre en este momento. Programación neurolingüística. La programación neurolingüística me parece a mí bien. ¿Por qué? Porque si tú te refugias en la religión, como que yo me refugié, te da una especie de calma. Al tener calma te bajan los niveles de cortisol, te baja la adrenalina, te sube las defensas, por lo tanto vas a estar en defensa al enemigo externo. El cuerpo y la mente trabajan en conjunto siempre. Por lo tanto, el hecho de que te refugiaras en la espiritualidad en esos momentos de terror era un salvavidas bastante viable. Bueno, sí. Uh-huh. Solo que también había un problema para ir a la iglesia porque estaban prohibidos. Acuérdate, hasta los cultos religiosos. Entonces hubo una serie de agrupaciones religiosas. Imagínate los del Majicari. El Majicari tienen que trabajar la imposición de mano a 30 centímetros de la persona. Entonces ellos podían funcionar. En la iglesia había una reunión de más de 10, 30, 20 personas. Pero ahí, entonces para los entierros y para las ceremonias, entonces tenían que reducir el número de personas. Pero ahí yo creo que el movimiento vegano, el movimiento espiritual, que no es el mismo que el Reiki, no es el mismo que el catolicismo, sino el espiritual universal, yo creo que en ese periodo 2020 a 2020 ganó demasiado terreno porque realmente la gente se refugió en eso. Se refugió, bueno, no es Jesús, no es Buda, no es esto, pero entonces soy yo. Soy mi propio espíritu y por lo tanto yo tengo manejo y eso da mucha seguridad. Yo tengo manejo de lo que siento y no siento, que es muy pero válido. Justamente porque no había la posibilidad tampoco de reunirse en la iglesia, de reunirse en la asociación, en el caso de Reiki. Es más, la cantidad de gente que hoy busca la espiritualidad a la par de Jesús o a la par de Buda o a la par del musulmán o Alá, son muchísimas. O sea, claro, el fervor. El fervor se convirtió en yo soy Dios. La fe salva. La fe salva, sí, y salvó muchas, realmente salvó. A nivel psicológico sí salvó mucho, pero también es que sentirse protegido, es decir, no me va a llegar. No, y que yo tengo el control, no es Jesús, no es Buda, yo tengo el control, porque esa religión profesa que tú tienes el control de lo que estás viviendo. Bueno. Entonces, por ese lado ha habido una transformación también. Muchos ataques a la racionalidad. Es decir, porque en realidad la interpretación de la historia, todas las interpretaciones racionales quedaron suspendidas porque se vivió como, no como una sorpresa, se vivió como un absurdo. Es que era totalmente absurdo, o sea, la información en la red. El problema fue... No, es de por qué, no había un por qué, no había un para qué, al menos no de entrada teoría conspirativa así, pero racionalmente no había ni un por qué ni un para qué. Pero es que el problema es que la desinformación, ya no puedo decir información, ya la desinformación, ¿me entiende? La persona encerrada en su casa, encerrada en su cuarto, con paranoia, se refugia en un teléfono, en una película, en un Netflix, pero la mayoría en el telefonito, las redes sociales, donde las redes sociales te hablaban que la NASA, que el extraterrestre, que la NASA y el 5D, te hablaban tanta pistolada, que no sé si son verdad, hablaron tanta pistolada y la gente se lo creyó. Bueno, cualquier gurú salía y comenzaba a hacer premoniciones y a hacer acusaciones y todas esas cosas. Pero esa es la parte que corresponde a una como evasión de la realidad, o sea, como una separación del hecho inmediato. Claro, pero el problema es que yo siento que hubo una manipulación. ¿Por qué? Porque cuando pasó todo esto del coronavirus, hubo una campaña. Y hay que reconocer que hubo una campaña de que como el ser humano se había alejado
del un mundo. castigo, pues se vivió como castigo. Se vivió como un castigo, se había alejado del planeta, o sea, se había refugiado en su casa, entonces los delfines habían salido en Italia, Bueno, y los pájaros la volaron. ecología, La es decir, la ecología. naturaleza volvió a resucitar Y después de tanta polución. Y fue una campaña fuerte, o sea, fue... Y aún queda. Y aún queda. Aún o sea, queda. Es decir, lo del vegetarianismo, lo del ecologismo, fanatismo ecológico, todas esas cosas todavía persisten. claro, que siempre ha habido. Bueno, pero... Pero hoy en día se agarraron, o sea, como viste, es la culpa del ser humano que estuviéramos... está generando la polución que está generando... La coronavirus fue culpa del humano y todo es culpa del humano. Y la maldad del humano quedó al descubierto. Y a nivel de posiciones políticas también generó mucha... no sé qué grupo, pero políticamente lo hicieron. O sea, estas campañas de NASA, del otro planeta, de que si Putin antes de la guerra, que si el planeta está más limpio porque el ser humano se refugió, y bla, 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 bla. Todo esto tenía un movimiento político, alguien detrás. Imagínate, en esa teoría del castigo vamos a meter también, por ejemplo, la violencia geopolítica. Es decir, Macron dijo en algún momento que la invasión ucrania también había sido producto del coronavirus. Claro, es que todo es... Bueno, yo creo, por una parte económica, obviamente uno la puede entender, pero el otro problema es justamente el aumento de agresividad, las frustraciones, es decir, todo lo que el aislamiento provocó, el cortisol de Putin. todo lo que el aislamiento puede provocar en los líderes, toda la maquinación que se puede hacer durante una estadía de 1 año, 2 años, maquinando cuál es la respuesta que yo le voy a dar a los seguidores, cuál es la respuesta que yo le voy a dar al pueblo. Pienso también que debido al coronavirus, sea como sea de que fue algo natural o no natural, o guerra biológica, lo que sea, el coronavirus hizo un impacto en el planeta devastador a nivel económico. Es más, casi quiebran bancos en Estados Unidos. O sea, muchas empresas quebraron. Muchas empresas quebraron. En Francia quebró mucho, hubo una inflación en Europa gigantesca. Claro, ahora hay una inflación incluso. Ahora sigue la inflación. Putin empezó a decir, no, yo no le voy a dar gas a este, ni petróleo al otro. O sea, empezó, y la gente, como dices tú, empezó a panicarse. Porque aparte del coronavirus, aparte de haber perdido a sus seres queridos, aparte de haber perdido trabajo, aparte de cambiar toda su vida, porque ahora le tienen miedo a relacionarse, ahora le tienen miedo a muchas cosas, de paso voy a tener una crisis económica que normalmente el ser humano lo primero que piensa, ¿cómo voy a sobrevivir? ¿cómo voy a comer? Voy a sobrevivir. ¿Cómo voy a comer? ¿Dónde voy a dormir? Pero no, el ser humano piensa acá. ¿Cómo voy a comer? Entonces, creo que ahí sí viene, ¿qué les voy a dar yo a los rusos para que estén contentos? Es decir, ¿qué respuesta le voy a dar? Exacto. Sí, ¿qué respuesta le voy a dar? ¿Cómo lo voy a sacar justamente de la paranoia? De la depresión económica. Tenemos que volver a hacer el imperio. Crear el mito. Y hablando de los fanatismos religiosos, crear la teocracia, porque él lógicamente va de la mano del pope. Entonces hay algo de esa agresividad que cuando no se quiere que se explote dentro, al final de los gobiernos, se dirige hacia afuera. Siempre hay un enemigo externo. Había de donde sea, de izquierda, de derecha, del medio, del centro, porque ya a mí no me parece que eso exista mucho, pero ya cualquier gobierno para mí siempre es populista, siempre es cómo mantener contentico, cómo mantener los votos, cómo mantener los votos y contentico para que se queden tranquilitos. Bueno, pero en este caso sí, la estrategia de señalar un enemigo externo, eso ha sido siempre. Eso ha sido desde que existen los gobiernos.
la agresividad interna se canaliza hacia el otro. Hacia el otro, un enemigo imaginario. Entonces, bueno, allí está la explosión de la invasión de Corea. Y incluso en las contradicciones de la gente, es decir, cuando aquí han habido manifestaciones y paros y toda esa cantidad de cosas, hemos visto que no absolutamente nada racional. Es decir, que la violencia es simplemente la agresividad, es decir, la emoción tirada hacia afuera, y así como tiraron la basura, y que los mismos ecologistas estaban apoyando una cosa que era totalmente insana, antiecológica, porque era la suciedad. A mí, era el sucio en la ciudad. a mí mi juicio, ¿no? Es totalmente, acuérdense que este es un programa también de opinión, o sea, este es totalmente mi forma de pensar. El movimiento que tiene ahorita Francia es para desestabilizar a Macron, por lo tanto que la burocracia funcione más lento que antes, de que las cosas estén trancadas y que las oficinas estén funcionando como les da la gana y los transportes y todo eso, es para que haya un enemigo que obviamente el que no razona dice el gobierno. No, porque siempre se busca un culpable. Pero siempre el más siempre próximo es el que supuestamente tiene poder, sin entender. Bueno, pero claro, porque la agresividad humana viene justamente de una reacción ante la autoridad. Exactamente. El que te frustra, el que te obliga, el que te... El papá. El papá, porque... Viene justamente el Edipo. Exacto. Entonces, esa agresividad es contra la autoridad. Hay que reconciliarse con los padres, señores. Esa agresividad contra la autoridad es lo que hizo que Putin la viera y la desviara. ¿Ya? Entonces, el hecho es que esa agresividad quedó allí, está todavía allí, y no se ha canalizado. Esperemos que con la prosperidad y Macron llegó a reconocer los gastos de psicólogos que nunca se habían reconocido en el Seguro Social. Claro, la gente está... Una tarifa muy pequeña, pero lo reconoció. Lo que pasa es que históricamente, vamos a hablar de Francia, históricamente Francia ha tenido golpe tras golpe, o sea, Francia ha recibido... Bueno, Francia es el centro del continente. Claro, entonces... No digo en el centro económico, pero es el centro geográfico. Geopolíticamente, 20 años en la historia, en el tiempo histórico, es un día. Y entonces tienes la Primera Guerra, la Segunda Guerra, cambio de francos a euros. La gente, cada década o cada generación ha sentido un golpe. No, un cambio. Un cambio drástico. Y este no fue un cambio en Francia, fue un cambio mundial. La misma recurrencia a las tecnologías. Yo me refugié en los mantras. Ajá. En las tecnologías, ajá, era el crecimiento absolutamente del audiovisual. El distanciamiento del otro a través del audiovisual. Y el acercamiento, el único acercamiento posible a través del audiovisual. Lo estamos haciendo ahora. Los podcasts subieron exactamente demasiado, y el teletrabajo hizo como si la sociedad se refugiara cada uno en su grupo, o en su grupo familiar, en su grupo de amigos, y creó una especie de anarquismo. ¿En qué, perdón? Anarquismo. Pero antes de eso dijiste... Es decir, porque la gente que se refugia en su propia familia, gente que se refugia en su propio grupo, gente que se refugia en su grupo religioso, o que se refugia en su secta, va creando grupos. Pero acuérdate, entonces esto es un tic. La gente que busca grupos cerrados son gentes que han sentido heridas de rechazo en la infancia, por lo tanto busca este tipo de grupos para sentirse aceptados e únicos. Bueno, pero no se trata de eso. Cuando tú te tienes que refugiar obligatoriamente dentro de tu núcleo familiar, aunque no era un núcleo familiar, porque en las grandes ciudades los núcleos familiares son muy pequeños,
pero Y en queda, Francia- la conexión queda simplemente, incluso a través del teléfono. Entonces, es siempre un pequeño grupo. Entonces es como si se desestructurara la sociedad en sentido amplio, como se desestructurara también la autoridad. Entonces creo que Y las la relaciones, rebeldía... las relaciones interpersonales cambiaron radicalmente y las amorosas totalmente. Bueno, Ahora- el trabajo en la casa, Ujú. ¿verdad? O la venta de la comida para llevarle a la casa, es decir, la casa como refugio, te afirma, Pero te aísla. te afirma en tu neurosis, te afirma en tu En tu trauma, te trastorno. afirma en los trastornos, te afirma en la conexión justamente Ujú. edípica familiar. Entonces, si no sales de, Por eso no se dije socializa, lo que dije al principio, o sea, cuando tú te aíslas y estás en un cortisol y una paranoia permanente dentro de tu casa, va a brotar todo, porque tú lo tienes ahí, pero a lo mejor está dormido, todo lo negativo, hablando de Thanatos, que es la tendencia a la muerte, todo lo negativo va a salir ahí. O sea, si yo me encierro 3 semanas, un mes en la casa, con toda esa paranoia, me van a empezar a salir los tics, las manías, los No, conflictos pero si tú te internos. sientes Protegido. castigado, si te estás frustrado, si estás maniatado porque no puedes moverte en un espacio pequeño como el de las grandes ciudades, no estoy hablando de Tokio, estoy hablando de cualquier ciudad europea, un espacio muy pequeño y en condiciones de salir supervisado, porque pues, salir supervisado, salir con máscara, salir con miedo, esa situación te va a crear la pulsión de muerte, va a aumentar tu pulsión de muerte. Es decir, ¿por qué? Porque tú no puedes tener endorfinas, porque tú no puedes sentir placer, porque tú estás coaccionado por una regla, por una supraautoridad que ni siquiera es tangible, es decir, no es el policía está cumpliendo, no es el gobierno, no, el gobierno está en una crisis, no es a nivel mundial porque no saben de dónde viene el famoso virus, la famosa epidemia se hace mundial. Pero es que si ni Entonces, siquiera la Organización Mundial de Salud entendía, ni bueno, siquiera. Sí. Pero acuérdense que entonces cerraron los aeropuertos, cerraron puertos. Ahí eso vengo. La crisis económica yo creo Entonces- que es lo más importante, bueno, aparte de todas las muertes, que Dios lo tenga en la gloria. No, la presencia del duelo. La presencia del duelo en la sociedad, en la sociedad fue evidente fue- y sigue siendo evidente. y fue muy triste y todavía el duelo existe, todavía está. Pero de paso yo creo que la crisis económica, que para mí es el objetivo, porque con mis teorías conspirativas para mí era el objetivo, la crisis económica mundial no tiene precedentes, y yo lo dije al principio, o sea, los estadistas dicen que pasaron demasiados años para que hubiese un precedente igual. Es decir, que aparte de desestabilizarte emocionalmente por una amenaza invisible, asesina, también tienes la amenaza de cómo vas a sobrevivir. Los niveles de estrés son demasiado gigantes. Y cuando hay niveles de estrés así, el cuerpo se resiente, la inmunidad se baja y por lo tanto, aunque sea la gripe más tonta, te va a dar. Y se va a grabar y lo vas a sentir como grave. Exacto. Y mucha gente, a mi juicio, mucha gente tuvo gripe, tuvo virus, que no era coronavirus como tal, y juró que se iba a morir. Y en muchos casos lo llevaban a un hospital y se morían, pero porque en el hospital lo agarraban. Porque agarraba el coronavirus en el hospital. O sea, Pero no había estudio real de bien. Es más, yo tengo una familia médico que me dijo, los tests
los tests, mira cómo estoy hablando. Los tests de coronavirus, si tienes gripes, también pueden decir positivo. Bueno, tendría que tener realmente el virus. Tendría que tener realmente el virus. Yo tuve coronavirus y decía positivo y nada. Pero es que Nada. sin efecto. Sin efecto, pero soy una persona que tiene la inmunosupresión baja, o sea... Tienes inmunosupresión, ok. Perdón, tengo medicamentos de inmunosupresión, entonces yo digo, Dios mío, o sea, sí había a lo mejor una gripe que lo confundían. Bueno, el caso es que a través de una pandemia llegó la absoluta globalización, porque llegó a todos lados, y por el otro lado se cerró un capítulo de la historia, yo creo. Bueno, el fin del mundo, si lo vemos a nivel metafórico, yo creo que sí existió. El fin del mundo fue el coronavirus. Estás en el apocalipsis. Claro, es que yo salía a pasear y con una amiga que estaba alojada en mi casa y caminamos y esas calles parecía Soy Leyenda, la película. O sea, esas calles lo que faltaba es que pasara el cosito, la paja así volando. O sea, realmente la situación se vivió como desesperante, pero a lo que iba... Viste, me quitaste el hilo. Bueno, estábamos planteando que era el final de una época. Ajá, el apocalipsis. El final de la época porque el teletrabajo comenzó a ser una opción que no había sido investigada. Yo lo llamo el flojo trabajo. Se cometieron muchos errores durante el flojo trabajo, porque no trabaja nadie. Ajá. Y bueno, y en cierta forma también cambió incluso las opciones inmobiliarias. Es decir, mucha gente dice, pero sí, hay teletrabajo, yo puedo vivir fuera de la ciudad. Si hay teletrabajo, yo puedo viajar. Durante mi trabajo, yo me puedo vivir en una ciudad y trabajar en otra. Entonces, toda esa situación, que es el incremento justamente de las redes y del audiovisual, entonces va a cambiar definitivamente el modo de comunicación y el modo de trabajo, claro, el modo de producción, los modos de producción incluso. Fue un fin de mundo de la manera de pensar, de la manera de relacionarse, o sea, cambiamos completamente de planeta, cambiamos completamente las relaciones, cambiamos la forma de trabajo, cambiamos manera de pensar, cambiamos todo, o sea, murió el mundo como era antes y empezó uno nuevo que a mi juicio todavía no está en transición. Todavía está en transición. Está naciendo y uno no sabe cómo moldarse, por lo menos yo. Hay gente que ya va en góndola, pero hay mucha gente que todavía no sabe cómo ubicarse en ese nuevo mundo. Sí, la gente en su mayoría buscó sus anclas, se buscó los sitios donde se sentía seguro. Y normalmente es vientre materno, bueno, la casa. Entonces por eso el teletrabajo fue un éxito, el teletrabajo en ese sentido, no en el sentido de la productividad, porque disminuyó la productividad, pero las empresas también dijeron, bueno, vamos a aprovechar esa oportunidad y vamos a cerrar espacios. Entonces se cerraron espacios que eran oficinas y se le permitió entonces trabajar a distancia. Y esa distancia que nos ha impuesto un poco esta pandemia, esa distancia en la comunicación, va a quedarse. Es decir, ya la gente no tiene tanta efusividad, pero también la gente recurre cada vez más a la comunicación. Bueno, con respecto al golpe de Estado, yo diría, de Putin, yo diría que primero hay que dejar que pase unos días. No sabemos para si ver es el exitoso. Para no ver sabemos los si va a ser resultados. exitoso, ¿no?
tenemos que ver primero qué va a pasar. Mira, yo creo que lo podemos dejar hasta aquí, hablando de las nuevas eras espirituales y las nuevas formas. Dame. De todas maneras, el golpe de Estado, estás hablando del de hoy, ayer. Ajá, de los Wagner, de... Sí, sí. El de ayer. Se veía venir. Eso se había hablado ya. Yo creo que el Prigozhin, creo que se pronuncia así, él había estado comunicándose por Telegram, haciendo críticas, y a mí me extrañó mucho de que no fue acallado. Es decir, no hubo recompensa para matar a Prigozhin o para agarrar a Prigozhin. Es decir, se quedó allí. Ignoro, porque supongo que Wagner tiene en sus manos el control de muchos países, sí, de las tropas en muchos países, por ejemplo en África, y que también dicen que tiene mucho poder económico porque controla las minas de oro, también en África, controla una cantidad de recursos, y probablemente por esa razón se sintió intocable y fue capaz de lanzarse en un golpe de Estado. Pero demos un grito de victoria cuando realmente... Bueno, pero de todas maneras, la remoción que está haciendo en la sociedad rusa me parece positiva. No sé qué vendrá después. Podemos hablar de eso la otra semana. Podemos hablar de eso la otra semana. Bueno, los quiero mucho. Muchas gracias por escucharnos. Hoy tuvimos algunos de estos problemitas técnicos, pero los vamos a solucionar. Un gran beso y nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima en Sobre el Diván. Besos.